Estamos con el pastor Eduardo González, panelista habitual de nuestro programa. Dios te bendiga, Eduardo. Un saludo, Pastor Boris, saludos también para el Pastor Iván, ambos, ¿cierto?, de la parte sur, acá nosotros en Santiago. Un abrazo para ambos y para todos los hermanos que nos oyen a través de los diferentes medios de la radio. Un abrazo grande. Así es, Pastor Iván, Dios te bendiga. Bendiciones, Pastor Boris, Pastor Eduardo, queridos auditores, gracias por el privilegio. Estaba conversando hace poco con el hermano Juan, diciendo que ha sido realmente un privilegio poder estar con ustedes cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversando acerca de nuestro bendito y glorioso Señor. Gracias por esa oportunidad, Pastor Boris, Pastor Eduardo. El Señor les siga bendiciendo y usando también. En estas pinceladas, porque no podríamos calificarlo de otra manera, son temas tan tremendos, profundos, que ameritan largas horas de estudio, de comparar textos, de irnos de lleno a la palabra, primeramente, de rodillas en oración, cuando hablamos de nuestro Dios. De hecho, para los hebreos, para los judíos, el mismo nombre de Dios es tan santo, impronunciable por la santidad, la terrible santidad incluso que se habla acerca de nuestro Dios. Así que qué honor y privilegio poder conversar de los atributos, Eduardo. Así es. Yo ayer hacía un recuento, Pastor Boris, y con el de hoy tenemos 9 programas al aire. Primero estuvimos con el Pastor Pepe y ahora en esta segunda parte con el Pastor Iván. Y hemos hablado, por ejemplo, de la soberanía de Dios, de la santidad, del amor, del sacrificio del Señor, de la seidad, la omnisciencia, la inmutabilidad, la justicia de Dios la semana pasada. Y no quiero adelantar el tema de hoy, pero el Señor nos ha permitido cubrir, ¿cierto?, como dice usted, de forma tal vez no profunda y exhaustiva, pero dar algunas pinceladas de manera de enfatizar algunas cosas que siempre son importantes traer a la memoria y en algunos casos también que los hermanos las puedan saber. Así es, y la verdad que lo hemos dicho que esperamos que cada uno de los hermanos que está participando, hermanos y hermanas que están ahí participando de la sintonía, les abra el apetito para hacerse de material. Primero, con la humildad de llegar delante de Dios en oración, buscar su palabra, pero Dios ha dejado a ministros de la palabra, profesores, maestros que nos enseñan, y nosotros como pastores también cada cierto tiempo vamos a otros pastores, maestros que nos enseñan la palabra, porque esto de aprender lo haremos hasta el final, Pastor Iván. Así es, como hemos dicho reiteradamente, somos discípulos y el Señor nos llamó a una labor de enseñar, de proclamar su palabra, pero también estamos necesitados de oír al Señor. Antes de enseñar necesitamos ser enseñados nosotros y eso es algo permanente, continuo en el tiempo, y por eso es que cada día también vamos a la presencia del Señor, a la reflexión, a la meditación de su palabra, a la aplicación y también el sometimiento de nuestra vida como siervos del Señor para decir: Señor, aquí estamos, haz lo que tú quieras con nosotros y a través de nosotros, pero primeramente transfórmanos también a nosotros. Para aquellos que están escuchando la radio, pero para aquellos que también nos visitan en nuestra página web o la aplicación donde dice locutorio en vivo, ya en pantalla aparece el atributo que hoy día compartiremos, la omnipresencia de Dios. Hay pasajes que son gloriosos, hay uno que es favorito de muchos cristianos, ¿no es cierto?, que es el Salmo 139, que incluso la Biblia versión 1960, la Reina Valera, lleva por subtítulo, ¿no es cierto?, o título, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es un pasaje maravilloso. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. De los versos 7 al 10 del Salmo 139, pero no es el único pasaje. Hay muchos que atestiguan acerca de este atributo tremendo que va más allá de nuestra comprensión, Eduardo. Así es, partiendo con una definición, Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Y sin embargo, esto también es muy importante en la definición, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Y ahora recordé lo que dijo
hablando de este mismo atributo, lo que dijo un estudioso también, Berkov, dice lo siguiente respecto de este atributo en particular. Es una realidad plenamente comprendida solo por él, hablando de Dios. Y yo creo que esto es aplicable prácticamente a todos los atributos. Nosotros solo llegamos a entender en nuestro mejor esfuerzo espiritual algo, ¿cierto?, de lo que Dios nos ha revelado. Pero obviamente solamente Dios tiene un conocimiento absoluto de sí mismo. Gracias al Señor que el Señor nos dejó la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿cómo podríamos rajuñar el entendimiento? Porque va más allá de nuestra comprensión, porque nosotros vivimos en una dimensión, ¿no es cierto?, espacial, donde las cosas las medimos, son mensurables, hablamos de centímetros, de metros, de kilómetros, de nuestra escala, ¿no es cierto?, acá en Chile y en muchos países, en otros países otra medida, pero está el tiempo, ¿no es cierto?, que se cronometra, están los años, los siglos, así que estamos en este entendimiento de lo mensurable, pero cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, tenemos que recurrir ya no a las medidas de escala humana, Pastor Iván. Así es muy importante recalcar eso. A veces yo siento que hay mucha especulación respecto a algunas formas de poder tratar de expresar quién es Dios. En lo personal, yo he optado por llegar hasta donde mi limitado entendimiento y comprensión me da. La verdad es que es muy difícil, o mejor dicho, es absolutamente imposible describir completamente cada uno de los atributos de Dios y entenderlo en toda su dimensión, porque como bien usted dice, la omnipresencia implica que Él no tiene espacio ni tiempo, sin embargo está en todos los lugares, en todos los espacios y tiempos en el mismo momento, es decir, con todo su carácter, con todo su ser, con todos sus atributos. Y eso es imposible entenderlo a través de algún tipo de relación que podamos tener aquí en la Tierra. Nosotros podemos mencionar algunas cosas, como por ejemplo cuando alguien quiere describir la Trinidad, siempre se han dado algunos elementos de símil para poder comparar, sin embargo son muy, digamos, escasos desde la perspectiva de lo que realmente significa Dios como trino, Dios como omnipresente. ¿Qué implica eso? No sé, porque yo no soy así y no existe ninguna otra criatura que sea como Dios. Entonces, como bien dijo el pastor Eduardo, es muy complejo poder explicar hasta en toda su profundidad lo que eso implica. Llegamos hasta cierto punto y luego agachamos nuestra cabeza y decimos, Señor, tu grandeza es inescrutable, es imposible poder medir quién eres tú, y por eso simplemente doblo mis rodillas y mi corazón delante de ti, adorándote por lo grandioso y glorioso que eres tú. Y esto también, Pastor Boris, implica otra cosa importante, que nosotros entonces debemos decir al Señor, hasta aquí tú has hablado, hasta aquí tengo comprensión, y tener la humildad necesaria para decir, Señor, eres tan asombroso, tan glorioso, tan grande, que yo me limito solamente a lo que tú dices en tu palabra y no voy más allá. Qué tremenda la escritura, cómo Dios le daba luces, aun cuando limitado el ser humano, pero Dios le daba luces allá en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, cuando dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. En el entendimiento que en la antigüedad los pueblos se hacían de dioses, se fabricaban, los tallaban de rocas, de madera, de lo que fuera, se edificaban ídolos, necesitaban ver. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no tiene estatua de Dios, porque acá las dimensiones escapan a las posibilidades de cualquier constructor o artífice o artista, porque dice que ni siquiera los cielos te pueden contener. Qué impresionante la capacidad de poder expresar estas ideas, Pastor Eduardo. Absolutamente. Bueno, ahí ese texto, ¿cierto? Es un dicho de Salomón respecto de lo que él había hecho como templo para Dios. Y el propio Salomón tiene conciencia de eso, ¿cierto? De que a pesar de que era una construcción majestuosa,
cuando vemos los detalles de eso es impresionante. Uno sigue leyendo, los detalles son únicos, impresionantes. Pero Salomón entendió muy bien de que nada de este mundo, nada material, iba a ser jamás capaz de contener la inmensidad de Dios. Y eso también es hoy día cuando nosotros buscamos una aplicación de esta grandeza tan incomprensible para nosotros, también debe ser una razón de gratitud al Señor. Porque eso quiere decir que cuando nosotros decimos que Dios está en todos lados, ¿cierto? Dios está ahora mismo entre nosotros. Dios está también cuando yo elevo una oración en mi habitación. Dios está en mis mejores y en mis peores situaciones, y no requiere, ¿cierto?, de un lugar específico. Me acuerdo de la conversación de Jesucristo con la samaritana, ¿cierto? Este es el lugar de adoración, tuvieron ahí un intercambio. Pero hoy día, ¿cierto? Bueno, siempre, Dios, sus atributos no cambian, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, también lo hemos dicho. Pero tenemos este privilegio, hermanos y pastores, de poder venir a la presencia del Señor a través de una oración por Jesucristo. Cuando vemos las escrituras, Pastor Iván, y en los lugares donde Dios se manifestaba, se levantaban altares. Ahí está Abraham, donde el Señor tenía un contacto más íntimo. Él levantaba altares. Había algo que marcaba lugares que eran sagrados, eran tan especiales. Y cuando el Señor descendía, ¿no es cierto?, usando expresiones humanas, ahí al tabernáculo en medio del campamento. Es decir, habían sitios, los montes donde Dios también había compartido las leyes, donde había fuego, humo, truenos. Sin embargo, empezamos a revisar la escritura en esta que se conoce también como una teología progresiva que Dios ha ido mostrando a lo largo de los años. Y encontramos, por ejemplo, el caso de Daniel, que cuando él está lejos, él abre las ventanas y su oración geográficamente la dirige a Jerusalén. Es decir, porque estaba el concepto de alguna manera para aquellos años que Dios habitaba el templo, que Dios estaba en ese lugar. Sin embargo, hoy día tenemos este entendimiento que Dios está en todo lugar. Yo creo que si le preguntamos a cualquier cristiano, va a decir, sí, yo creo que Dios es omnipresente, pero todavía tenemos, de alguna manera, un comportamiento de una forma en el templo y otra fuera de él. ¿Qué pasa? ¿Por qué funcionamos de repente así, con estas desconexiones, que nos portamos más santos en un lugar y que en otro? Sí, es una muy buena pregunta y me parece que tiene implicancias bastante interesantes. Bíblicamente hablando, Dios se manifestó en forma personal, como bien dice usted, a varias personas antes de que ordenara a Moisés construir un tabernáculo, porque dice él, harás un santuario para mí y habitaré en medio del pueblo, Éxodo 25. Más adelante ese tabernáculo ya se vuelve en un templo cuando ya está en un lugar, digamos, definido, como es el caso de Canaán, ¿cierto? Y a través de Salomón, como bien sabemos, se construye el templo, luego se vuelve a reconstruir bajo Zorobabel y finalmente Herodes el Grande del año 60 antes de Cristo, poquito o 40, 45 antes de Cristo, hasta después de Cristo, bien sabemos, reconstruyó nuevamente el templo. Pero aquí hay una cosa muy interesante que ocurre. El Señor anticipa en Juan capítulo 14 a sus discípulos de que el Señor, el mismo que estaba con ellos a través de su Espíritu Santo, ahora posteriormente estaría en ellos. Recuerda, esa implicación es muy importante desde el punto de vista teológico y práctico. ¿Por qué? Porque desde ahí en adelante, ¿cierto? Cuando el Señor se manifiesta, el Señor Jesucristo, que es la habitación, digamos, de Dios en la tierra en una forma personalizada y plena, desde ahí en adelante, entonces, cuando el Espíritu Santo, Él asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo, el otro Consolador, y habita al creyente. En definitiva, el templo de Dios ya no es físico, ya no es, digamos, de una construcción, de un edificio, de un tabernáculo, sino que el templo de Dios es digamos, el creyente, y el creyente también en comunión con el resto de los creyentes como la iglesia del Señor. De allí, entonces, debemos comprender que no se trata de un lugar físico. Lo que llamamos templo nosotros
bíblicamente no es un templo, es un lugar de reunión. Porque el templo de Jerusalén como tal, como bien sabemos, el año 70 después de Cristo, a través del general Tito, el general romano, destruyó ese templo y ahora quedan los muros externos, una parte pequeña de los muros externos que fueron reconstruidos posteriormente, lo que comúnmente se denomina el Muro de los Lamentos. De tal manera que ahora la implicancia espiritual esencial es que cada uno de nosotros vivimos una relación personal con el Señor y en consecuencia lo que somos es un templo, de tal manera que todo lo que somos adora a Dios, porque para eso es un templo. Honra a Dios, busca que el Señor sea exaltado. Nuestros miembros son instrumentos de adoración a Dios. Nuestros ojos también tienen que estar dirigidos hacia Dios en santidad. Nuestro corazón debe estar inclinado delante de Dios para darle culto. Nuestras acciones también honran y dan culto al Señor. De tal manera que ese concepto de dos vidas, en un sentido que el creyente mal ha comprendido, que tiene una vida espiritual cuando está en el templo, tiene una vida secular cuando está en su trabajo, es absolutamente erróneo por una mala concepción, una mala comprensión de lo que significa la presencia de Dios en el día de hoy en nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente cuando entendemos que el Espíritu Santo, Dios mora a través del Espíritu Santo en nosotros, entonces donde sea que vayamos, el Señor va con nosotros, donde sea que vayamos, el Señor debe ser honrado con lo que somos, como pensamos, como sentimos y como obramos en cualquier lugar. Sí, hay una concepción filosófica griega muy potente, ¿no? De la dicotomía entre lo sagrado y lo secular, entre lo santo y lo profano, y por eso que de repente vivimos de alguna forma como que culturalmente se nos ha guiado a entender así, que tenemos un comportamiento en cierto lugar de mayor santidad y después como un chipe libre total, como que Dios nos tuviese acá con nosotros. Ese entendimiento que lo atraviesa la Escritura y que se revela de forma maravillosa después en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús y su Santo Espíritu y la doctrina cómo se va entendiendo a través del apóstol Pablo y otros. Sin embargo, por ejemplo, José dice que estando en Egipto, pero Dios estaba con José. Es decir, este Dios maravilloso, tan grande, pero que también es un Dios personal, que también nos acompaña en todo momento. Esto es algo que el cristiano tiene que también no solamente entender, sino que disfrutar, Eduardo. Sí, yo también pensaba en la historia de José porque mientras revisaba algunas cosas, reflexionaba en la palabra y encontramos en la palabra del Señor también distintos comportamientos de los creyentes respecto de la presencia del Señor. Y está el ejemplo positivo en el caso de José, ¿cierto? Que él se mantuvo con integridad, aún estando lejos de su pueblo, aún estando lejos de su familia. Tengo en el caso del Nuevo Testamento, el caso de Esteban, ¿cierto? Un mártir de la fe. Y también hay casos que no son tan positivos. Yo pensaba en Jonás, ¿cierto? Jonás con la idea de querer huir de la presencia del Señor, el Señor lo encontró finalmente en un pez. Y en el Nuevo Testamento un caso muy agresivo tal vez para nuestra vista, y es el caso de Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan ahí cómo ellos intentan, ¿cierto?, mantener cierto estatus frente a la iglesia? El problema no fue que ellos dieran menos, sino que quisieron pretender como que lo dieron todo. Y en ese sentido, probablemente en ellos, el texto no lo dice, pero ellos hicieron esta dicotomía también, de pensar de que podían hacer algo a la espalda de Dios, y Pedro les termina diciendo, le han mentido al Espíritu Santo, le han mentido a Dios. Entonces eso es muy llamativo, y también ver, ¿cierto?, que la Escritura, a través de los distintos personajes, también muchas veces nos muestra sus debilidades, ¿cierto? En este caso, Ananías, Zafira, Jonás, y también otros ejemplos que son dignos de imitar en algún sentido, sabiendo que nuestro modelo siempre es el Señor. Ahora, entendemos entonces que Dios está en todo lugar, lo entendemos, o mejor dicho, lo creemos por fe, aunque no lo podamos entender en plenitud. Sin embargo, también manejamos el concepto me siento alejado o estoy alejado de Dios, o las personas que se alejaron de Dios. Obviamente que
entendemos a qué se refiere. ¿Cómo podríamos hilvanar esta idea de la omnipresencia y de estar lejos de la presencia de Dios de esta manera, Pastor Iván? Bueno, en efecto, hay aquí dos cosas esenciales que me parece que es bueno distinguir. Una es la verdad inmutable de Dios. Dios, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Eso es irrefutable. Esa es una verdad que ni siquiera nosotros discutimos, ¿verdad? Ahora, otra cosa es la percepción que tenemos nosotros. Y la percepción que tenemos nosotros muchas veces es producto de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Es lo mismo que cuando oramos, ¿cierto? El Señor dice que oremos a Él y Él va a responder, siempre va a responder. Pedid y se os abrirá, ¿cierto? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Siempre va a ser así, pero nosotros a veces pensamos que Dios no nos está escuchando. A veces pensamos que Dios no responde. A veces pensamos que, como bien dijo usted, Dios no está cerca de nosotros. Pero el Señor dijo que estaría con nosotros. Ahora, los salmistas también pasaron por ese tipo de situaciones y ahí es donde a mí me anima mucho los salmos, porque yo veo experiencias reales de personas reales con un Dios real. No veo a personas que tratan de buscar una apariencia de piedad y decir todo lo maravilloso, lo glorioso que es, sino que manifiestan dudas muchas veces respecto a Dios. Cuando dicen, no escondas tu rostro de mí, esa es una expresión hebraica para decir, mira, Señor, pon tu mirada en mí, porque en realidad eso es lo que yo necesito. Necesito tu calor, tu afecto, tu cercanía. Y Dios está diciendo, yo siempre estoy cerca. Es como cuando nosotros tenemos en el sur, ¿cierto? Un día nublado, sabemos que no obstante el sol permanece exactamente en el mismo lugar, pero son las nubes que no nos impiden ver y disfrutar de ese sol. Y a veces las nubes, en el caso nuestro, son simplemente cuando transgredimos la norma de Dios, cuando nos alejamos nosotros de Dios por causa de ofender a Dios por el pecado que cometemos. Entonces, esa forma de expresión nuestra es propia de la percepción que está distorsionada por el pecado o porque las circunstancias nos abruman, pero Dios sigue estando exactamente en el mismo lugar. Es lo mismo que cuando en términos más amplios decimos la gente, y estamos viviendo una sociedad secular, ¿cierto? Que cada vez quieren expulsar a Dios de la sociedad. Dios no va a ser expulsado de la sociedad, es la percepción que ellos tienen, pero Dios sigue en control absoluto de cada milímetro de su creación. De tal manera que esto es imposible desde el punto de vista de los secularistas y también desde el punto de vista de los creyentes, por supuesto, es un imposible maravilloso, porque significa que siempre el Señor está con nosotros. Isaías dice, o el Señor dice en Isaías que cuando pases por el fuego no te quemarás, y si por las aguas no te ahogarás, porque yo estaré contigo. Es decir, la presencia de Dios es una presencia de Dios especialmente maravillosa para los creyentes, y es una presencia también aterrorizante para los incrédulos, porque obviamente el hecho que Dios sea omnipresente implica dos cosas en general. Una que tiene que ver con que está en todo lugar y en toda su creación al mismo tiempo, y otra que tiene que ver con una presencia relacional. Y esa presencia relacional es solamente con su pueblo, con los suyos, con quienes ha redimido por su gracia. De seguro esta charla que estamos teniendo tiene implicaciones de esperanza. Estoy pensando, Pastor Eduardo, en aquellos que están, hombres y mujeres de distintas edades, que están pasando por amarguras, por depresiones, que sienten en sus emociones, quizás nosotros también hemos estado ahí, soledad, amargura, desesperanza, y decimos como el salmista, apresúrate a socorrerme. Pareciera que no está, Dios no está con nosotros. Por lo tanto, el creer por fe, más allá de las emociones, de lo que sentimos, este creer por fe de que Dios está con nosotros, nos trae mucha paz también. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tal como tú dices, Boris, obviamente nosotros todo esto lo abrazamos por fe, pero es una fe que afecta nuestra certidumbre, que debe afectar nuestras convicciones en lo más profundo. Por lo tanto, si hoy un hermano en la fe está sufriendo,
y como probablemente lo están muchos por pérdidas, por enfermedad, por todo lo que este mundo en su propio sistema y en su propia naturaleza provoca, ¿cierto? Yo creo que ahí nosotros tenemos que saber que Dios en su providencia muchas veces permite muchas cosas, pero que Él ciertamente no nos abandona. E incluso en lo que decía el pastor Iván, ¿cierto? Recordaba el texto 1 Juan 2:1, porque muchas veces las situaciones tienen que ver con mi pecado. O sea, y eso a veces cuesta más verlo. Siempre señalamos cuando estamos en problemas a los otros, pero muchas veces también tienen que ver con mis malas decisiones, con mi pecado. Pero para mis hermanos en la fe, en ese sentido, este texto, para todos, en realidad, para todos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, si hay desesperanza, si hoy día está algo nublado el panorama, hermano en la fe, hermano en la fe, el Señor siempre está con nosotros, porque como dijo el pastor antes, Él habita hoy en nosotros, no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en nosotros. Así que a no perder la fe, la convicción, y por sobre todo, como dice el autor de Hebreos, ¿no? Poniendo la mirada en las cosas eternas, en lo que está por venir, porque esto es un abrir y cerrar de ojos, pero gozaremos eternamente en la presencia y con nuestros propios ojos le veremos. Así que eso será maravilloso. Me gustaría, Pastor Iván, que siguiéramos en la misma línea del punto que hablaste de la presencia de Dios relacional. Porque cuando la Biblia también nos habla de que el Señor detesta el pecado, ¿no es cierto? Lo aborrece. Y por lo tanto, aquellos que hemos vivido en pecado y que por la gracia del Señor hoy día estamos cerca de Él, de hecho, se ocupan estas expresiones en lenguaje humano para nuestro entendimiento de los que estábamos lejos, el Señor nos ha acercado. Aquellos que quizás se saben que están en pecado y dicen, no, como yo no podría acercarme porque mire cómo estoy, la cantidad de pecado o lo que estoy haciendo o lo que he vivido, se saben como que no pueden tener cercanía con Dios. Hay esperanza para aquellos que reconocen su maldad, su pecado. Es posible tener esta cercanía desde la perspectiva de relacionarnos con Dios. Absolutamente. Y ese es el gran mensaje del Evangelio. A veces nosotros tenemos también percepciones equivocadas, incluso como creyentes, si miramos a la gente decimos, este está más cerca de Dios, este está más lejos, y hacemos evaluaciones en función de su conducta moral. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras y las personas con las cuales el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal tuvo un contacto, evidentemente eran personas que en la mayoría de los casos nosotros hubiésemos dicho, esa persona está lejos de Dios, es muy difícil que sea perdonada por Dios. Y me quiero referir solamente a un caso de esta mujer que fue a la casa de Simón el fariseo, ¿cierto?, donde el Señor la invitó, y precisamente la percepción que tenía el fariseo era completamente equivocada respecto a su autojustificación versus la condenación que él mismo hacía a esa mujer porque era una mujer pecadora. El concepto tiene que ver con una mujer que obviamente era de mala reputación, tenía aparentemente una vida sexual desenfrenada, de tal manera que esta mujer era conocida en todo el contexto y en la situación, en su tiempo, en su ciudad, como una persona que no tenía ninguna posibilidad de estar cerca de Dios. Y es muy interesante eso, porque de hecho el fariseo dice después a Jesús, cavila en sus corazones, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer, noten, qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, el énfasis de esa cavilación interna que hizo que el Señor conoció, ¿verdad? Porque es omnisciente. Ahora, en ese contexto, esa mujer, según el Simón el leproso, no tenía ninguna posibilidad de acercarse a Jesús. Era imposible, no tenía ninguna esperanza, tal como usted plantea la pregunta,
pero esta mujer fue llorando, recuerdan, y con su llanto regó los pies de Jesús y con su cabello enjugó los pies de Jesús. Esta mujer manifestó un arrepentimiento genuino, fue a la persona correcta, a la persona de Jesús, reconoció su condición delante de Dios, y entonces cuando ella explotó en llanto era precisamente porque entendía que no tenía ningún derecho de acercarse a Jesús, pero lo conocía como alguien que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y por eso entonces cada persona que aparentemente no tiene ninguna esperanza, sí existe una esperanza. Y queridos hermanos, no es una esperanza en un sistema político, económico, social, no es una esperanza en, comillas, salvadores humanos, no, en la esperanza solo se encuentra en Jesús. Así como esta mujer fue a los pies de Jesús, lloró por su pecado, se arrepintió y adoró a Jesús, así también usted puede ir al Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso es maravilloso, es una invitación cordial a toda persona, de tal manera que aunque él sabe perfectamente sus pecados y los conoce y conoce en profundidad toda la maldad de ese pecado, no obstante, usted puede ser, como dijo David, bienaventurado, dichoso, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Me recuerdo del himno Sublime Gracia, Amazing Grace, aquel autor esclavista que en medio del mar ya naufragaba y en su pecado, en su maldad, un hombre rudo, un hombre que traficaba a esclavos, hasta que el Señor lo rescata y escribe esa gloriosa letra, ¿no es cierto? Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. El Señor, para aquellos que parece que están lejos en lo humano, en el pecado, no hay posibilidad, pero Dios sigue trayéndonos, nos sigue acercando y está más cerca de lo que nosotros podemos creer. Por eso que nunca es tarde, en el sentido de que así como aquel ladrón que estaba al lado de la cruz, parece que ya no había ninguna posibilidad y en ese instante el Señor le rescata. Así que esto también tiene una connotación de esperanza, de salvación, Eduardo. Así es, así es. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Morada, eso es definitivo, eso no es temporal, eso no es una figura temporal, no es algo pasajero, eso es algo permanente. Y a pesar de nuestras propias flaquezas, caídas, errores o pecados, ¿cierto? El Señor sigue morando en nosotros. ¿Qué es lo importante en ese sentido? Es que nosotros estemos siempre prestos a reconocer cuando pecamos, a venir a las plantas del Señor y a recorrer el camino del arrepentimiento, que como todos sabemos es que yo iba en una dirección y ahora camino en la otra dirección, en la dirección contraria. Y en ese caminar no es a fuerza de voluntad, no es apretando los dientes, es en la fuerza y en el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero claramente tenemos que nosotros disponer también nuestra voluntad. De allí, cierto, que hemos también dicho en otras oportunidades que la santidad es progresiva, pero también es sinérgica. También nosotros tenemos que proponernos agradar al Señor, proponernos el arrepentimiento y disfrutar de esta habitación que Dios ha hecho en nosotros y no coartarlo a través de muchas veces nuestras propias malas decisiones. Qué mayor bendición que el Señor haya hecho de nosotros su habitación y que nos haya dado promesas eternas y disfrutar de su omnipresencia, no como un concepto volátil, general, sino como el Dios personal. Eso es maravilloso. Sí, justamente cuando hablamos y cantamos himnos, ¿no es cierto?, sobre todo en funerales, que son himnos preciosos, que yo soy de la política de por qué tener que cantarlos solo en funerales cuando es la esperanza cristiana en todo momento. Podemos cantar esos himnos que son maravillosos. Pero hablamos de que un día estaremos en la presencia de Dios. Pero resulta que hoy día también estamos en la presencia de Dios porque Él está con nosotros, Pastor Iván. Así es, hay un himno que a mí me encanta en lo personal,
Y le digo, mis hermanos ya aquí en la iglesia dicen, bueno, ya sabemos, pastor, cuál es el himno que le gusta para el momento de la partida. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca mi vida quisiera llevar. Estas son expresiones, por supuesto, de nuestro corazón y también tiene una connotación de la percepción que nosotros tenemos, pero como hemos dicho, la omnipresencia de Dios también tiene dos partes importantes. Una que tiene que ver con la trascendencia de Dios y con la inmanencia de Dios. Es decir, esas dos partes componen lo que llamamos la omnipresencia de Dios. Ahora, Dios está con nosotros aquí, entre nosotros, pero hay una diferencia entre estar con el Señor aquí y estar con el Señor en la trascendencia, es decir, más allá de la tierra. Y obviamente es el hecho de que nosotros estaremos sin pecado. Y eso ya es algo que inimaginable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos prácticamente, no sometidos, no bajo la autoridad del pecado, porque ya hemos sido librados por el Señor, pero sí todavía luchando con la presencia del pecado. Ahora, por eso nuestra percepción de Dios, nuestra satisfacción y nuestro gozo en el Señor todavía no es completo. Pero cuando estemos ya con el Señor allá en la gloria, cuando el Señor nos lleve a su presencia definitiva, en un cuerpo glorificado, sin pecado en absoluto, nuestra mente va a poder disfrutar mucho más de lo que significa Dios y su carácter, sus atributos, su naturaleza. También todo nuestro ser, nuestras emociones van a ser también absolutamente purificadas. De tal manera que ahí hay una diferencia para mí entre disfrutar de la presencia de Dios aquí, disfrutar de la presencia de Dios cuando el Señor nos lleve a estar con Él como Él prometió. Pero es muy interesante porque al mismo tiempo uno puede hacer la reflexión y la aplicación práctica de que cómo voy a disfrutar de la presencia de Dios para siempre un día sin relación con el pecado. Debo prepararme ahora ya para empezar a disfrutar de esa relación con Dios por medio de vivir conscientemente de que Dios está conmigo todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, cuando estoy enfermo, postrado en una cama, cuando no tengo ninguna esperanza de ser curado de esa enfermedad quizás, o cuando estoy sin ningún tipo de problemas. En todo momento y en toda circunstancia, yo puedo disfrutar de la presencia de Dios y anticipando lo que será, por supuesto, el momento cuando ya estemos en su gloria. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador. Ahora, cuando leemos la Escritura con los ojos de la fe, es diferente a leerlas como cualquier libro, ¿no es cierto? Eso es obvio, porque cuando la Escritura dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero también dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no hay contradicción, no es un problema, porque Jesucristo es Dios, por lo tanto también es omnipresente, Eduardo. Así es, así es. Nosotros, los creyentes, ¿cierto?, evangélicos, creemos en un Dios trino. Y hablando de los atributos, entendemos, ¿cierto?, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen todos estos atributos. Por lo tanto, cuando hablamos de la omnipresencia, evidentemente es un atributo que el Señor Jesucristo, estando, ¿cierto?, encarnado, Él supo, ¿cierto?, retener, por decirlo de alguna forma. Pero hoy, glorificado, ¿cierto?, es un atributo que obviamente tiene en toda su extensión. Recordemos lo que dijo el Señor en el Evangelio de Juan. Para tener esa gloria que teníamos, ¿cierto?, en la eternidad pasada, esa gloria que teníamos y que compartíamos, lo vimos, me parece, hace algunos programas. Bueno, esa gloria también habla de esos atributos. Por lo tanto, sabemos que Dios hoy día también, Dios el Hijo, ¿cierto? A muchos me gusta cuando hablan así los estudiosos, dicen Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cuando Dios el Hijo, ¿cierto?, nos ha prometido algo en la Escritura, ciertamente Él está con nosotros, ¿cierto? Hoy día el ministerio del Espíritu Santo busca también, según el mismo Evangelio de Juan, glorificar al Hijo, pero ciertamente las promesas del Señor Jesucristo son todas ciertas y Él está también con nosotros y, tal como dijo el pastor Iván antes, en nosotros. Hoy día compartimos acerca de la omnipresencia de Dios.
Y vamos ahora sacando las conclusiones. Algunas ya se han empezado a dar a conocer, Pastor Iván, respecto a en la pastoral. Cuando entendemos que Dios está en todo lugar, nos debe llevar a una profunda adoración, porque así como en la antigüedad se levantaban altares, hoy día nosotros somos un altar de adoración a nuestro Señor. Y qué privilegio es poder tener este entendimiento y poder tener esta revelación de parte del Señor. ¿Qué otras aplicaciones pastorales podemos ir sacando de este atributo glorioso? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que una es también que el Señor, a través de su presencia, nos está motivando a la santificación. Porque evidentemente la presencia de Dios implica que yo debo vivir consciente de esa realidad, y consciente de esa realidad, entonces no importa dónde esté o con quién esté, o si estoy absolutamente solo en mi oficina trabajando, o estoy en mi pieza, ¿cierto? En cualquier lugar donde esté, yo estoy en la presencia de Dios. Esa realidad debe llevarme también al hecho de poder ser cuidadosos con la forma en que vivo. Debo vivir con el propósito de agradar a Dios, porque como hemos dicho en ocasiones anteriores, la adoración no implica exclusivamente, ¿cierto?, reunirnos a cantar o tomar una guitarra. Los que saben, yo soy nulo en eso, pero Eduardo, por ejemplo, es un buen ejemplo de aquello, sino que tiene que ver con la vida como tal, con las decisiones que tomamos, con la forma en que ordenamos nuestra familia, la manera en que ordenamos nuestro tiempo. Es decir, todo tiene que ver con adoración a Dios, y la presencia de Dios hace eso con nosotros. Otra cosa importante que me parece en lo práctico es el hecho de que la presencia de Dios nos fortalece, nos anima, nos alienta. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, cuando está describiendo la condición pecaminosa del hombre de una forma muy, muy expresiva, después de que dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. Todas estas son cosas negativas, terribles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero noten lo que dice él después de eso: el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, el apóstol está describiendo la rebelión del hombre contra Dios, como el hombre levanta su puño contra el cielo y dice: vamos a cambiar la gloria de Dios, vamos a cambiar a este Dios y vamos a hacernos un Dios conforme a nuestra imagen, vamos a cambiar filosóficamente la verdad que Dios ha establecido. Y luego él dice: en eso, en todo eso, en que el hombre adora a las criaturas antes que al Creador, dice: el cual es bendito por los siglos. ¿Se dan cuenta? Hay una expresión de adoración, una exaltación a Dios, porque el apóstol Pablo dice: a pesar de eso, Dios está presente, a pesar de eso, Dios es grande y glorioso, a pesar de eso, yo puedo honrar al Señor. Estamos viviendo tiempos un tanto aciagos, ¿cierto? Si lo vemos bien e interpretamos correctamente la realidad presente. En medio de toda esta situación, en medio de todo lo que puede venir para la iglesia del Señor Jesucristo, el Señor está con nosotros, y entonces eso fortalece nuestra alma, fortalece a mis hermanos. Ayer tuve una reunión con los hermanos de la iglesia y decíamos eso: hermanos, no se preocupen, con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová de los ejércitos. La presencia de Dios nos anima, nos fortalece y nos mueve a la santidad. Pastor Eduardo, muchas veces atribuimos la presencia de Dios solo a sensaciones. Decimos: he sentido la presencia de Dios, o no, en este culto no sentí nada. Pareciera que nosotros estamos como a cargo de sentir o no sentir. ¿Qué podemos decir al respecto? Estaba pensando en lo mismo, Pastor Fori, respecto de las aplicaciones o en la pastoral, como tú dices. Es cierto, muchas veces, dependiendo del contexto, ¿cierto?, de cada iglesia, pero en unas es más fuerte que en otras, se da una importancia desmedida al asunto de las sensaciones. Y eso es extremadamente peligroso, porque las sensaciones están sujetas a las emociones, y las emociones son fácilmente manipulables.
y basta que haya una persona que sepa cómo llegar al corazón a través de algún relato, a través de alguna voz suave, una música suave. Entonces vamos a tener allí la sensación de que sí, Dios estuvo, porque a lo mejor yo me emocioné, pero eso es una reducción de lo que es la presencia del Señor, porque muchas veces podemos llorar en una reunión y resulta que al día siguiente no hay absolutamente ningún cambio en mí. Entonces, ¿esa fue la presencia de Dios o fue solamente un arrebato emocional? Tengo acá un texto que me parece lo dice mejor que lo que estoy diciendo yo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Estamos hablando de que Dios, cierto, es omnipresente. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es maravilloso, y a eso debemos apuntar. Y solamente para cerrar esta idea, no quiero decir que no seamos sujetos de emociones, no, por supuesto, por supuesto. De hecho, yo también soy una persona que a veces me emociono con facilidad, y cuanto más cuando pensamos en las grandezas de nuestro Señor. Es maravilloso hacerlo, pero no podemos basar nuestra relación con el Señor en base a nuestras emociones, porque son muy volátiles. Yo creo que este tema es demasiado importante, qué bueno que lo podamos mencionar y cada uno de los que hoy día se ha podido, y de hecho, insistimos, van a quedar cosas, espero que ustedes lo sigan conversando con sus hermanos, con aquellos que están ahí alrededor escuchando este programa. Respecto, Pastor Iván, así como se habló de Jonás, quizás hay alguno que esté huyendo de la presencia de Dios. Quizás pareciera que el Señor le llamó y algo ocurrió en el camino y se empieza a tratar de escapar. ¿Qué le decimos a estos Jonás de este tiempo? Bueno, hace un tiempo atrás escuché una predicación del pastor Miguel Núñez, un buen amigo de República Dominicana, y él dijo algo que parece chistoso, pero es una realidad. Cuando le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive. Jonás, ve a Nínive, Jonás, ve a Nínive. Y él toma como bien sabemos, ¿cierto?, una embarcación hacia Tarsis y el Señor le dice, bueno, Jonás, nos vemos en Nínive. Es decir, el profeta huyó consciente de que estaba huyendo de la presencia de Dios, pero obviamente en forma equivocada. Él pensó que podía huir de la presencia de Dios, pero en definitiva Dios hizo su voluntad igualmente en él. Cuando tratamos de huir de Dios, nosotros mismos somos los que nos dañamos a nosotros mismos. No le producimos ningún tipo de daño a Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo feliz, Dios sigue siendo el mismo, inmutable. Nosotros mismos nos dañamos. Cuando el Señor nos llama para hacer algo, mientras nosotros estamos diciendo no, por ahora no, todavía no, es que, como dijo el Señor, compré una yunta de bueyes y no la he entrenado, entonces déjame primero que vaya y haga eso, me casé recién, entonces espérame un tiempo, Señor, y todo esto, en definitiva, el problema no es del Señor, el problema es de nosotros y nosotros vamos a ser los dañados en ese proceso. De tal manera que, querido hermano, no trates de huir de Dios, por el contrario, sé. Así como Mateo, cuando el Señor va y le dice, sígueme, y él dejó el banco de los tributos y se fue. Sé como Pedro y Andrés, que también, ¿verdad? Y lo dijo de Zebedeo, que fueron inmediatamente, dejaron sus redes y fueron tras él. Esa es la demanda del Señor siempre. No tratemos de dejar las cosas para otro día, para mañana, quizás más adelante, cuando no tenga este compromiso. El compromiso con Dios es lo más importante, es lo más grande, es lo más glorioso. Y además somos tan bendecidos al poder estar sirviendo al Señor. Me preguntaban el otro día unos hermanos de una iglesia, de una amada iglesia en Santiago, me decían, pastor, ¿qué es lo más maravilloso o su gozo más grande en el ministerio? Y yo le decía, ver cómo el Señor cambia vidas, ser un espectador de cómo el Señor con su poder aplica la palabra y transforma las vidas de las personas.
da vida a los que están muertos, y no solo eso, sino que también purifica la vida de aquellas personas y las va transformando hasta que un día los reciba en gloria. Eso para mí es lo más maravilloso. Como pastores uno ve eso. Por tanto, cuando el Señor te llama a hacer algo, a servirle, a estar cerca de Él en un sentido, cierto, relacional, entonces ahora, hazlo ahora, antes de que puedas perder muchas cosas en el proceso. Jonás tuvo que ir al fondo del mar, tuvo que ir al fondo del estómago del pez, ¿verdad? Y finalmente el Señor, de todas maneras, hizo su voluntad con él y a través de él. Para usted que está en casa, en su trabajo, donde quiera que se encuentre, en Chile, en el extranjero, puede seguir buscando otras aplicaciones de lo que significa la omnipresencia de Dios para su vida, pero podemos ya ir finalizando compartiéndote a ti que estás en la cárcel, o estás en la clínica, en el hospital, o en la casa, o estás separada, separado, quizás te fuiste de la casa, te fuiste en mala, en rebeldía, algo ocurrió, quizás ibas caminando tu vida cristiana tan bien, aparentemente tan bien, y hoy día estás en pecado completamente lejos de Dios. Dios no está lejos, está cerca. Y esto lo creemos por fe, lo disfrutamos por fe. Volvámonos a Dios. Disfrutemos la presencia de Dios. Vivamos para Él. Honrémosle con todo el corazón. Y este atributo nos sigue bendiciendo tanto. Muchas veces, Pastor Eduardo, el hecho de que Dios esté cerca para algunos les puede complicar, como si estuviera invadiendo nuestros espacios, cuando en realidad es un tremendo privilegio tener un Dios que no se olvida de nosotros, que está tan presente, que está siempre velando por nosotros. Así es. Salmo 16:11. Me mostrarán las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, dice el salmista. Me llamaba la atención, obviamente uno siempre está leyendo la escritura, pero al menos uno de los libros que consulté decía que en la escritura la presencia de Dios mayormente está para bendecir, también para reprender, para castigar. Pero cuando ellos hacen esta estadística, encontramos que la presencia de Dios quiere bendecirnos, quiere restaurarnos. Y yo creo que nosotros como hijos del Señor tenemos que tener esto siempre en conciencia. Muy bien dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, nuestra propia humanidad, nuestro pecado, cuando pecamos, distorsiona más, nos hunde más. Y a veces nos hace olvidar las promesas de Dios. Como dije antes, pienso que a la luz de la Escritura, la única vía posible para un verdadero hijo del Señor que tal vez ha caído en el pecado es arrepentirse, es arrepentirse. Dios va a disciplinar, Dios va a tomar los medios para conducir, pero nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. Muchas gracias, Pastor Eduardo, muchas gracias, Pastor Iván, y muchas gracias a usted que está ahí en su lugar, escuchando, participando, disfrutando de este diálogo, y esperamos que siga profundizando, leyendo la Escritura y viendo este atributo de la omnipresencia de Dios.